Este es un nuevo capítulo de Refugiados e Inmigrantes, otra de estas historias conmovedoras que en un momento como el que estamos viviendo en el mundo, entre todo el movimiento, la invasión de Rusia a Ucrania, los millones de personas que han salido, o más de 1 millón, casi 2 millones de personas que han huido, se han exiliado de Rusia y de Ucrania, sobre todo de Ucrania, el miedo que existe en el mundo de una guerra mundial que queda latente, no obstante lo que se vaya negociando, situaciones que hay en todo el país, en el nuestro, por la división que existe, en todo Centroamérica, que salen de Venezuela, que salen de Colombia, que salen de Honduras, de Guatemala, en el Medio Oriente, Pakistán, Irak, Irán. Es terrible, qué fea situación se vive en el mundo y yo estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo. Bueno, hoy doña Salomé Freixas Rico nos recibe en su casa una historia extraordinaria de una antiquísima familia española de hacia el año 800, una de las familias más antiguas de las que yo conozco, pertenecientes de acuerdo al árbol genealógico, y justamente por eso hoy quiero compartirles a ustedes el por qué esta familia llega hacia 1936, 1938, con todo el movimiento de los refugiados españoles, llega a México. ¿Quién es esta familia? Y Salomé, te agradezco mucho que nos recibas, que nos dejes entrar aquí a la intimidad de tu casa y nos platiques quién es tu familia y por qué llegan ustedes a México. Vámonos a lo más antiguo. Muy amable primero por querer hacer esta charla, te lo agradezco de verdad. Y bueno, esta es una historia que siempre ha quedado en familia, nunca hemos salido a contarla nada más que en nuestro pequeño entorno. Y mi familia llega porque mi abuelo pertenecía a la parte de los republicanos, entonces tenía 3 amigos muy queridos, igual que él, y deciden, uno de ellos era el alcalde de Luarca, había algunos políticos en la cárcel, pero ellos deciden que los deben dejar, sacarlos de la cárcel para que sus conciencias quedaran tranquilas. Eran, como decía Aurora Albornoz, sobrina nieta de uno de los grandes ministros de España, Álvaro de Albornoz, que fueron los últimos románticos e idealistas. Entonces, cuando ven que uno de sus amigos es fusilado en la pared del cementerio de Luarca, que hoy es considerado patrimonio nacional, es un lugar maravilloso, ahí es fusilado, ellos deciden salir de Luarca. Luarca es un pequeño pueblo de pescadores y uno de los pescadores saca a mi abuelo con lancha hasta Gijón. Entonces un pescador, porque nosotros pertenecíamos a una familia muy conocida en Luarca, pero mi bisabuelo, como te dije, ya era demócrata desde mucho tiempo, y mi bisabuelo. Y mi bisabuelo es una persona muy querida, y entonces el marido de una de las chicas que trabajaba era pescador, y le ofrece llevarlo hasta Gijón para que pueda salir. Luego de Gijón se marchan a Mahón, y en Mahón él ejerce de juez. Y luego salen a Francia y llegan a Burdeos. Y en Burdeos se encuentran con otros 2 españoles, uno de ellos muy importante, magistrado de la Suprema Corte, que firma la muerte de Primo de Rivera, de Luarca también, y otra persona muy querida nuestra también de Luarca.
y viven un tiempo en Burdeos y luego salen a Mahón. En Mahón mi abuelo se vuelve juez, es juez, y después sale un barco inglés a buscarlos para traerlos a México. Mi abuelo, la familia de mi abuelo tenía propiedades en Argentina. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo había emigrado a Argentina y tenía tabaco. Estamos hablando de hacia 1800. Sí, a finales de 1800. Pero cuando sus otros dos amigos deciden quedarse en México, él decide quedarse también en México. Okay. O sea, por eso siempre Aurora Albornoz decía que eran los últimos románticos. Se queda en México y se vuelve de ser un abogado que nunca tuvo que trabajar a volverse el velador de la fábrica de cemento tolteca de Manuel Suárez. Que Manuel Suárez era de Navia, un pueblo al lado de Luarca. Porque uno de los amigos conocía más a Manuel Suárez, entonces le dan a mi abuelo la opción de poder trabajar ahí. Y bueno, fue velador en la fábrica. Para sobrevivir. Para sobrevivir. ¿De qué edad él estamos hablando? Pues mira, él nació en 1905, así que para 1939... Tenía 34 años. Tenía 34 años. En España se quedan mi madre y sus dos hijos. El hijo porque estaba estudiando y mi madre porque con mi abuela él no quería que vinieran hasta ver qué acontecía, ¿no? Finalmente, bueno, se establece como velador de la fábrica, junta el dinero necesario, decide traer a su mujer, a mi abuela y a mi madre. Mi madre tenía 15 años, una edad terrible. Él de 34 y tu madre 15. Se casaron cuando tenían 19 años los dos. Okay. Mi abuela y mi abuelo eran de la misma edad. Y bueno, salen de España y salen mi abuela y mi madre en un barco que se llamaba el Marqués de Comillas. Y paran en La Habana porque nosotros teníamos mucha conexión con La Habana, porque tengo una familia muy extraña. Mis tías, hermanas de mi bisabuela, todas empezaban por ese sus nombres. Y solamente se casaron dos de ellas. Y la pequeña, que se llamaba Silvania, se casó con una persona que era Emilio Meraz, otro pueblo muy cercano a nosotros, y él emigró a La Habana porque él tenía fábrica de muebles. Y entonces él fue el que amuebló la Casa Blanca de La Habana, el Capitolio, y el Centro Asturiano. Ya, ok. Y estas tías, bueno, permanecieron en Luarca. Mi madre y su madre vivían en esta casa con 5 tías solteras, todas amorosísimas. El día que mi abuelo salió de Luarca, una de ellas, Sofía, que era una mujer muy fuerte, salió a la calle que se llama La Esperanza y salió a decirle: Marcelino, aquí te voy a esperar cuando vuelvas. ¿Volvió? Sí, volvió el día que se abrieron las votaciones en España. Volvió. Después de la muerte de Franco, hacia 1978, sí. cuando se abre la democracia. Sí, salió para ir a votar. Entonces regresó a España y luego regresó muchas veces, afortunadamente. Habían pasado casi 30 años. 30 años. Yo volví, sin embargo, cuando todavía estaba Franco, justamente porque mi bisabuelo, el democrático, el 22 de agosto se fueron a comer a un prado, los amigos como él, y se lo pasaron tan bien que los chicos que los atendían y les llevaban la mesa y todas estas cosas,
Lo pasaron tan bien que mi bisabuelo dijo, ¿qué fecha es hoy? Y dijo, pues hoy es 22 de agosto, que es Santoral, San Timoteo. Pues el año que entra, el 22 de agosto, día de San Timoteo, vamos a volver a venir a comer, pero vamos a sentarnos todos juntos a la mesa y vamos a invitar que vengan otras familias, y se volvió la fiesta más importante de Luarca y la fiesta más democrática. Déjame entender, todavía vivía Franco en aquel entonces y Sí. ¿qué pasaba con aquellos que habían salido, republicanos, que habían salido, que habían llegado a México o a otros países y regresaban aún con Franco vivo? Pero regresó mi madre Regresó tu madre conmigo contigo. y con mi padre, pero Ujú. mi padre no era republicano. Mi padre, curiosamente, era lo que se llamaba antiguos residentes, porque su padre, mi abuelo, a su padre lo habían llamado a México a construir ingenios. Entonces mi padre no era refugiado, era antiguo residente, y conoció a mi madre aquí, con dos ideales y dos ideas totalmente distintas, pero en realidad por parte de mi padre no eran franquistas como la gran mayoría de los antiguos residentes de México. Y entonces volvieron porque yo era la primera bisnieta de mi bisabuelo y él quería pasar, no había vuelto más a San Timoteo, y él quería pasar cuando volviera a Luarca su primer San Timoteo con su bisnieta, que era yo. Qué interesante, qué sentimiento tan fuerte, ¿no? El regresar a esa ciudad que años atrás había sido, de la cual se tenían que despedir y regresan para hacer una fiesta y otra. Mi bisabuelo nunca salió, el que salió fue mi Sí, abuelo. claro, Y el que regresa es mi bisabuelo, porque él vivía en Barcelona, cuando había sido director de la Telefónica, y entonces él vivía en Barcelona y viene a Luarca a celebrar conmigo esta fiesta tan importante, porque además mi familia por ese lado, era una familia de intelectuales que te habían hecho un teatro dentro de su casa, donde se representaban grandes obras, y actuaban a veces ellos como artistas o invitaban a compañías y salían de su casa y estaban en el teatro, ¿no? Mi abuelo fundó la Lira de Luarca, él estudió con los jesuitas. Por parte de mi madre venimos de familia muy liberal y muy intelectual. Hay una parte de los últimos románticos. ¿Por qué los últimos románticos? Porque eran políticos que en su época procuraban el beneficio del pueblo, no se enriquecían como hoy lo vemos en tantas partes del mundo y en nuestro país, y terminó vendiendo, recogiendo boletos de un cine, cosa que me conmueve ahora que me lo contó fuera de cámara Salomé. A ver, esa historia es realmente conmovedora. Este hombre que había sido gobernador, que había sido un funcionario importante, que había sido juez, también tengo entendido, había trabajado en la política de tu país hacia finales del siglo antepasado, a principios del siglo pasado, termina sin un duro, como decían. Sí, termina sin un duro y con una gran dignidad. Para nosotros nunca sentimos que qué barbaridad del abuelo, el bisabuelo, recogiendo los billetes del cine, ¿no? Para sobrevivir. Vivía en Gijón en ese momento. Preciosa ciudad, además. Sí, entonces, bueno, siempre nos hemos sentido muy orgullosos de la familia, porque como te digo, en mi familia existieron las dos partes, pero curiosamente la parte que no pensaba políticamente como mi familia, nos ayudaron durante la guerra a no pasar hambre,
porque ellos estaban en un pueblo muy cerca de Luarca que se llama Trevías, y ellos podían tener acceso a patatas, a maíz, a lo que fuese, y siempre, siempre, siempre estuvieron con la familia, a pesar de la diferencia que en ese momento ser de una parte o ser de otra llegó a dividir a muchas familias. Sí, sí, por supuesto, a generar odios en las familias. Exactamente. Mi abuelo, el padre de mi madre, emigró a México y sin embargo su hermano era de ideas contrarias y se quedó en España y sin embargo toda la vida se escribieron. ¿Y hoy cómo te sientes en México? ¿Y cómo te sientes lejos de España o cómo ves a España? Pues mira, yo escribí un pequeño escrito sobre mi nombre y empiezo diciendo que mi nombre tiene una gran fuerza porque por 7 generaciones nos hemos llamado así. Pero sobre todo porque soy el caudal de 2 ríos. Tengo toda la riqueza de mi España y tengo toda la riqueza de mi México. México me enseñó sobre todas las formas. España, mi cabeza está amueblada de alguna manera por mis padres, pero siempre me he sentido con una gran riqueza de poder pertenecer o ser la unión de estas 2 culturas. Mi madre siempre fue el puente entre España y México, porque ella tenía familia, toda su familia había quedado en España, y ella se estableció y se casó aquí en México, entonces ella siempre fue el puente que nos unió. Volvimos muchas veces, veraneábamos en España cuando éramos niños, con mi madre y mi padre y mis hermanos, en la casa que vivían todas estas tías. Entonces me siento realmente esta unión. Y en un mundo tan convulso, tan convulsionado como en un mundo tan convulsionado como el que tenemos ahora, ¿cuál sería tu recomendación, tu sugerencia, tu petición? Mira, tengo que decirte primero que nada que siento un enorme dolor de corazón por lo que está pasando con los ucranianos. Siento realmente un gran dolor. Por otro lado, también tengo miedo, porque como decía mi madre, no, porque es muy fácil decir, nos vamos, pero mis hijos viven aquí, yo no me voy sin mis hijos. Tus amigos, mis amigos raíces, que son tan importantes. Entonces, obviamente, si está en juego la vida, pues no te lo piensas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra casa en Luarca, de hecho tenemos la casa que luego mis padres construyeron, una casa maravillosa. Durante los veranos ya posteriores vivíamos todos los hermanos allí con mis padres. Fueron épocas doradas maravillosas y seguimos teniendo la casa donde mi madre vivió, que es de 1790 y tantos. Y está en pie porque la seguimos manteniendo, pero nosotros en broma le llamamos el Palacio de Invierno, porque obviamente no hay calefacción, no hay todas las comodidades pero cuando nos juntábamos todos los veranos, pues nos turnábamos algunos a ir al Palacio de Invierno, ¿no? Para poder entrar todos. Y mi marido está enterrado en Luarca, mirando al mar, que es lo que siempre quiso, porque el cementerio de Luarca es esto que nacional, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Que no se puede tocar, vaya. Es un patrimonio. Patrimonio nacional. Y es maravilloso, maravilloso. Y él siempre quiso estar ahí.
Así que mi vínculo con España no podría irme a otro lado. Tengo también amigos. Desafortunadamente acaba de morir hace un mes el primo hermano de mi madre, con el que nos llevábamos muchísimo. Tengo todavía familia. Para mí no hay otra opción nada más que España para marcharme, pero sería un gran dolor también dejar México. Y espero que no lo tengamos que hacer. No puedo recomendar nada porque yo misma no lo sé. Lo hablamos mucho con mis hijos, pero serán las circunstancias inmediatas las que nos vayan diciendo ¿Qué hacer? qué es lo que tenemos que hacer. Yo te agradezco mucho, Salomé, este tiempo, estas palabras, que nos abras tu corazón y tus secretos. Yo te lo agradezco a ti y a pesar de lo nerviosa que estaba, lo hiciste de una manera muy amable y no me sentí en ningún momento cohibida de decir lo que pensaba. Muchas gracias. Gracias por la confianza.